Gracia y paz, mis amados hermanos. El Señor nos bendiga grande y poderosamente. ¿Cuántos están hoy dispuestos y están hoy para alabar al Señor juntos y en armonía, como lo dice su palabra? Ya que allí Él envía bendición y vida eterna. Amén. ¿Cuántos creen que Él es todopoderoso? Vamos a levantar nuestras voces para exaltar al Rey que vive por los siglos. Amén. La única razón
quién eres tú. Tu palabra nos enseña cómo eres tú, Señor. Y en base de lo que tú ya has revelado, nosotros te alabaremos, Señor, y te exaltaremos por siempre y para siempre, porque tú mereces toda la gloria y toda la honra que nosotros podamos darte, Señor. Levantamos
milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Buenos días, mis amados hermanos, bienvenidos a este canal de YouTube de nuestra iglesia, Comunidad Cristiana Los Soberos. Que el Señor nos bendiga grande y poderosamente. Les habla su hermano y amigo Eddie Jesús Herrera Montero, y en este momento vamos a darle gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder compartir su palabra y que nos ayude en este día. Amén. Padre, sé tú en esta hora, en el nombre de Jesús, ayudándonos a entender tu palabra, y gracias por tu presencia en nuestras vidas, en este lugar, y que sea tu Espíritu Santo el que traiga entendimiento y luz a nuestra mente, nuestro corazón, para entender el mensaje que traes para hoy, el día de hoy, para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, el título de este mensaje que el Señor ha puesto es el carácter transformador de la Escritura. Y vamos a irnos ubicando en la cita que vamos a ver el día de hoy, y es 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. La palabra de Dios dice así: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, amigos, cuando nosotros leemos un libro, los que leen libros, nos podemos dar cuenta de cómo es el autor cuando leemos un determinado libro, cómo él piensa, sus opiniones y demás. De hecho, el que lleva una vida de lectura y conoce ya ciertos autores se da cuenta cuando este libro es de tal autor o este libro es de tal autor por cómo se expresa, la manera de escribir, el tipo de literatura y todo lo demás. Entonces se puede identificar más fácil. Y dependiendo del libro, el autor expresa cuál es el propósito del texto para el lector y cómo éste puede ayudarlo. Por lo tanto, el contenido va orientado a ese propósito. Cuando un libro, a mí me dice en la introducción, en las páginas preliminares, me expresa cuál es el propósito del libro, lo menos que yo puedo esperar es que el contenido a mí me oriente a yo cumplir ese propósito. Este libro me va a servir para lograr tal y tal cosa y para conseguir tales y tales efectos. Bueno, mis hermanos, la Biblia también fue escrita con un propósito. Pero muchas veces nosotros no tomamos en cuenta a su autor a la hora de leerla. Y nos sucede a menudo que leemos la Biblia, pero la leemos como un libro más. Ciertamente es un libro y tenemos que leerlo, pero no es solamente un libro más como cualquier libro que venden en la calle. El carácter transformador de la Biblia se evidencia cuando el autor es tomado en cuenta, cuando el autor de la Biblia es tomado en cuenta. Ya decimos, no es solamente un libro más. Debemos ser conscientes de cuán poderosa es la palabra de Dios, es la Biblia.
esta Biblia que tenemos en nuestras manos, que usted tiene en su casa y que muchos tienen abierta en el Salmo 91 como un amuleto, la Biblia no es para eso. La Biblia es más poderosa que eso. Su autor es poderoso, por lo tanto, ella también es poderosa. Amén. Pero para entender el carácter transformador de las Escrituras, vamos a tener que respondernos 3 preguntas en este día. La primera pregunta va a ser: ¿quién fue el autor? La segunda pregunta va a ser: ¿para qué sirve? Y la tercera pregunta será: ¿cuál es su propósito? ¿Quién fue su autor? ¿Para qué sirve? ¿Y cuál es su propósito? Vamos con la primera pregunta. ¿Quién fue el autor de la Biblia? Según el verso 16a, la palabra de Dios es muy clara y contundente y dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios. Wow. Mis hermanos, la palabra dice que Dios mismo inspiró su palabra a hombres para que ella fuese escrita, para que ella fuese plasmada en letras. La palabra inspirar en el texto original significa literalmente exhalar o respirar, por lo que quiere decir el texto es que literalmente fue Dios quien exhaló o quien respiró su palabra. Él guió a hombres a través de la historia para escribir lo que Él quiso escribir. Por lo tanto, no fue un simple hombre quien escribió las letras que vemos aquí plasmadas en la Biblia, en sus diferentes libros. No, es una historia completa contada por una sola persona, y esa persona es Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos cómo es Dios mismo el que se muestra hablando a través de cada una de estas palabras. ¡Wow! ¡Qué poderoso el saber que fue Dios mismo el que inspiró la Escritura! Mis hermanos, es como tener la voz de Dios, su pensamiento, su voluntad en cada una de estas letras. Cuando usted la lee, no está leyendo simplemente a cualquier escritor, está leyendo al Ser Supremo que domina y gobierna el universo. Está leyendo sus palabras, está leyéndolo a Él. Lo está leyendo a Él. Si nosotros entendiéramos esto, veríamos la Biblia con otros ojos y tendríamos reverencia ante ella. Personas que les dice vamos a leer la Biblia y como que no les interesara, como que no quisieran saber lo que el creador del universo, el Dios todopoderoso, tiene que decirles, como que no les interesara saber cuál es la voluntad perfecta, buena, agradable de ese Dios que les ama. Es Dios mismo el que está presente cuando leemos la Biblia. Muchas veces no prestamos atención a lo que la palabra dice. Pasamos por alto y creemos que son meras afirmaciones o consejos morales para que la vida nos salga bien y nos salga como queremos. Incluso creemos que pueden ser muy buenos consejos para ayudar a otros a salir de sus problemas. Pero la Biblia es más que eso, mis hermanos. Nosotros preferimos una voz audible del cielo, preferimos un relámpago, preferimos una señal, preferimos algo extraordinario antes que la palabra de Dios. Preferimos una experiencia atemorizante para escuchar que Dios tenga que decirnos algo. Wow. Pero fíjese lo que dice la palabra en capítulo 1, versos 19 al 21. Repito, segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 19 al 21. Dice la palabra de Dios así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Wow! Dice que tenemos la palabra profética más segura. La Biblia es esa palabra segura a la cual nosotros podemos confiadamente estar atentos, porque es el mismo Dios hablándonos a través de estas letras. Entonces, ¿por qué estamos pendientes buscando una nueva revelación, buscando nuevas cosas, buscando nuevas palabras, buscando nuevos mensajes, cuando está aquí la palabra profética más segura para nosotros? Yo me quedo en lo seguro, mis hermanos. Yo me quedo con la palabra de Dios. Nosotros somos tan emocionalistas y superficiales. Fíjense esto. Un ejemplo que si sucediera, esto es lo que realmente pasaría. Si Dios abriera los cielos y con voz de trueno dijera en voz audible, con una voz de relámpago, de trueno, y dijera, oren sin cesar. Todos caeríamos asombrados, atemorizados y aterrorizados al piso de rodillas y comenzáramos a orar. Es lo que sucedería si Dios abriera los cielos, rompiera este techo en este momento y con una voz de trueno, de relámpago, Él dijera, oren sin cesar. Nuestra reacción sería esa. Pero nosotros no temblamos y no hacemos nada cuando leemos ese mismo mandato en la Biblia. Hermanos, Dios no es un juego, es real y espera que su palabra sea tomada en serio. Entonces nosotros pretendemos obedecer a Dios cuando alguien venga de afuera y nos quiera decir algo, y esperamos una palabra de Dios de parte de otra persona, que venga alguien, que venga un hermano, un pastor, un evangelista y nos hable. Pero tenemos aquí la palabra, la leemos todos los días, la tenemos al alcance de nuestras manos y no le prestamos atención. Hermanos, es como ignorar al mismo Dios. Dios no es un juego. El autor de este libro es poderoso, pero este libro es tan poderoso como lo es su autor. No menospreciemos las palabras de este libro, mis hermanos. Tenemos que entender y saber quién fue su autor y conocer a su autor para que podamos entonces reverenciar la Biblia con la misma reverencia con la cual nosotros venimos a Dios en oración y en alabanza. La segunda pregunta es, ¿para qué sirve? Verso 16b dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Wow, mis hermanos, hermoso. Para enseñar, dice la Escritura, para enseñar. Y es que con ella el Señor Jesús enseñaba, con ella los apóstoles enseñaban, con ella los profetas y los sacerdotes enseñaban aún en la antigüedad. Enseñaban al pueblo ¿con qué? Con las Escrituras. Para el desarrollo correcto de una vida cristiana bien equilibrada, Dios ha determinado que sea su palabra el único medio para lograrlo. Repito, para lograr una vida y un desarrollo correcto en una vida cristiana bien equilibrada, Dios ha dejado su palabra para enseñarnos. Todos los fundamentos están allí. Ahora te pregunto, ¿tú te estás dejando enseñar por la palabra de Dios? ¿O te estás dejando enseñar por otras fuentes, por otras cosas extrañas, antes que la sabiduría plasmada en estas letras? Dejémonos enseñar por la palabra, mis hermanos.
Todo lo que necesitamos saber para caminar en una vida cristiana equilibrada está en la Biblia. Está aquí. Para redarguir. La Biblia también sirve para redarguir. Y es que la Escritura es la única capaz de reprender y exponer el pecado del hombre. ¿Usted no se sintió confrontado cuando leyó en la Biblia algún texto o algún pasaje que le reveló su pecado, que le expuso su pecado, que le dijo, tú eres así y así como dice la Biblia que eres, haces? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste redarguido? Ella dicta la norma suprema de justicia y santidad. Justicia porque Dios es justo y santidad porque Dios es santo. Lo que Dios considera justo y santo para que nosotros actuemos, para que nosotros podamos darnos cuenta de quiénes somos, está aquí en la Biblia. Está aquí en la Biblia. Él lo ha inspirado. Y el hombre al verse en ese espejo no puede quedar sin reacción alguna, pues delante de ella no hay nada oculto. Nada hay que usted haga a escondidas que la palabra ya no lo sepa. Porque describe cómo es la conducta del hombre pecador. Que ese hombre pecador necesita arrepentirse, necesita venir a Jesucristo, necesita creer en Jesús, necesita confesarlo como Señor y Salvador. Él necesita reconocer que es pecador. Y el único medio que el Señor ha designado para revelarle el pecado al hombre ha sido su palabra, ha sido la Biblia. Así es que nosotros podemos conocer qué tan grave es nuestro pecado y podemos entonces corregirlo. Pregunta: ¿tú has sido redarguido por la palabra de Dios? ¿Has sido confrontado? ¿Has sido expuesto? O sea, tú quedas sin armas prácticamente frente a la palabra de Dios. Lo siguiente es para corregir. Para corregir. Y Dios es tan sabio, mis hermanos, que ha dejado en su palabra poder. Un poder que nos hace a nosotros regresar cuando hemos perdido el camino. Nosotros no somos perfectos y en medio de este camino vamos a tropezar. Y muchos a lo mejor van a perder el rumbo. Se van a desviar un poco. Porque el enemigo es astuto y sabe cómo engañarnos muchas veces. Y nosotros, si no estamos fuertes, si no estamos firmes, nos podemos desviar fácilmente del camino. Pero gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios porque Él ha dejado su palabra para corregirnos cuando nosotros hemos errado durante este camino. Y esa es su palabra, una palabra que es viva, una palabra que es eficaz, una palabra que nos redarguye de nuestro pecado, pero que también nos muestra el camino para poder regresar a donde nosotros estábamos. Y eso significa corregir. Cuando tú vuelves algo que se había desviado a su camino o a su estado original. Pregunta: ¿tú te has dejado corregir por la palabra de Dios? ¿Te has dejado corregir por las palabras que Dios puso en este libro? ¿Te has sentido confrontado y te has sentido animado a volver al camino aún cuando fallaste? La palabra tiene ese poder, mis hermanos. La palabra tiene el poder de hacer volver al pecador de su pecado. Y tenemos este último punto que es para instruir en justicia. ¡Wow! Para nosotros la Biblia es nuestro instrumento de adiestramiento. Nosotros con la Biblia nos preparamos para enfrentar las tribulaciones y aflicciones que tenemos en la vida, que el Señor nos permite atravesar para ponernos a prueba acerca de lo que estamos aprendiendo, de nuestro estudio, de lo que hemos leído, de lo que hemos aprendido. No solo nos enseña, sino que también nos prepara para enfrentar el mundo, para enfrentar el pecado, para enfrentar la maldad y así poder vencer. Imagínese usted cuando tenía a su hijo pequeño
y usted comenzó a darle sus primeros pininos, a instruirle en las cosas básicas de la vida. Mira, tú tienes que portarte así, tienes que decir por favor, tienes que decir gracias. Lo instruías para que él fuera una buena persona cuando creciera, para que él andara por un camino correcto. Y así tú lo ibas formando y le ibas corrigiendo los errores que él cometía como niño inexperto. Bueno, así nosotros también en los caminos del Señor tenemos la palabra de Dios para instruirnos en nuestro caminar y enseñarnos cómo debemos actuar, cómo debemos caminar, cómo debemos hacer, cómo debemos hablar, cómo debemos pensar, cómo debemos planificarnos incluso en nuestras vidas. Muchas veces nos cuesta planificarnos correctamente y terminamos desaprovechando el tiempo. La Biblia nos instruye hasta en eso. Pregunta, ¿te estás dejando instruir por la palabra de Dios? ¿Te estás dejando instruir en la justicia que solamente viene de Dios? Ese es el segundo punto, la segunda pregunta, y es el ¿para qué sirve? Vimos, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es su propósito? Ok, sé que ella me enseña, me corrige, me redarguye, me instruye, me ayuda en mi caminar, pero ¿cuál es el propósito detrás de todo esto que la Biblia hace por mí? Detrás de todo esto que la palabra de Dios hace en la vida de un cristiano. ¿Cuál es el propósito principal? Y vemos el verso 17, la respuesta a esta pregunta. Dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios. La sabiduría plasmada en cada palabra no cae a tierra. La palabra de Dios dice que su palabra no volverá a él vacía, sino que hará conforme a todo para lo que ella fue enviada. Si la palabra de Dios fue enviada con un propósito, fue dicha por Dios con un propósito, ese propósito se tiene que cumplir en la vida del creyente. Ella hará conforme al propósito por el cual fue dada. Mis hermanos, Dios es infinitamente sabio. ¿Cuántos reconocen eso? Que la sabiduría absoluta solamente se consigue en Dios. Solamente la obtenemos de parte de Dios. Y Él aún en su gracia quiso compartir un poco de esa sabiduría con nosotros a través de la Biblia, a través de su palabra. Y cómo ella nos ayuda cada día en nuestro caminar diario, en cómo actuamos, en cómo pensamos, desde lo que hablamos hasta con quienes andamos. Ella nos ayuda en todo. Dios envió su palabra con el fin de hacernos perfectos. Filipenses 1:6 dice lo siguiente. Filipenses 1:6. Y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y ese perfecto en este plano terrenal no quiere decir alguien que no comete errores. No, quiere decir que es alguien preparado y cabal para cumplir la voluntad de Dios. Es un ser humano lleno de defectos y fallas, pero que el Señor con su palabra le perfecciona para cambiar sus deseos, para cambiar sus prioridades, para cambiar su mentalidad, y que ahora esa mentalidad y todo su propósito esté dirigido a glorificar a Dios. Para nuestro Señor ese es el hombre perfecto. Que el hombre de Dios sea perfecto, una persona preparada, una persona capaz
de darle gloria a Dios en cualquier área de su vida, aún siendo un pecador, aún siendo alguien imperfecto. Él nos capacita para ser cada día más perfectos. La Biblia hace lo que ningún otro libro puede hacer. Dios sabe lo que nosotros necesitamos para poder cumplir esa meta, para poder cumplir ese propósito. Si Dios cree que fuésemos necesitado algo más que esto, Él lo fuese enviado. Pero como esto es lo que tenemos, esto es lo que necesitamos. La Biblia contiene todo lo que el hombre necesita para ser salvado, para santificarse y para glorificar a Dios en toda su vida. Que ese es nuestro propósito principal, glorificar a Dios con nuestra vida. Y ese es el éxito de todo hombre, de toda persona. Es poderosa para hacer perfecto y cabal a un hombre pecador y lleno de defectos. Así de poderosa es la palabra de Dios. Es una experiencia de todos los días, descubrirse ante la sabiduría de la Biblia y ser transformado por ella. Que usted cada día lea un texto, que usted cada día lea un versículo, que pueda leer un libro y usted pueda verse aquí reflejado e identificado con cada palabra, porque Dios le está hablando a usted. Dios le está hablando a usted. Me está hablando a mí. Nos está hablando a todos. La próxima vez que lea la Biblia, no la lea buscando un pasaje para señalar a alguien. No, Dios te está hablando a ti. Cuando la abres, cuando la lees, Dios te está perfeccionando a ti. Y cuando yo la abro y cuando yo la leo, Dios me está perfeccionando a mí. Es una experiencia diaria. Yo tengo que verme evidenciando cómo yo soy transformado por el carácter de la palabra de Dios. Por esa palabra hermosa, por esa palabra inspirada por nuestro Señor. Esa palabra que es más dulce que la miel. Esa palabra que convierte lo simple en sabio. Esa palabra que te da vida aun cuando estábamos en la muerte. Qué hermoso. Es Dios mismo hablándote. Recuérdalo. Son las palabras de Dios. Dios eterno, enséñanos, Señor, siempre a tenerte presente y a alabarte con todo nuestro corazón, Señor. Y estamos aquí para adorarte, para cantarte, para reconocerte como nuestro único Señor.
Señor. Te alabamos, Señor, por siempre. Brindando un fuerte aplauso a nuestro Dios hoy en casa. Señor te bendiga.